Hola, buenas noches, esto es KW Noticias, para que te enteres que en México y en el mundo también suceden cosas positivas. Recuerda que también puedes ver este noticiero a través de nuestro sitio kwtv.com.mx. Hoy es viernes 8 de febrero y estos son nuestros titulares. Pemex otorga reconocimientos por el valor y la solidaridad de sus empleados. Ante la violencia, ciudadanos mexicanos hacen justicia por su propia mano. Además, se declaran en emergencia 3 entidades de Estados Unidos debido a una tormenta de nieve. Y en los deportes, el mexicano Esteban Gutiérrez se estrena con Sauber. Por la mañana, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó un homenaje a las víctimas de Pemex. El acto denominado Reconocimiento al Valor y Solidaridad se llevó a cabo en el complejo administrativo de la paraestatal. Jesús González con todos los detalles. Las 37 víctimas que perdieron la vida en la explosión de la torre de Pemex recibieron el último adiós. Estamos de luto, pero estamos de pie. En un homenaje encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y el director de la paraestatal, se resaltó el sacrificio que mostraron los empleados de Pemex, socorristas y bomberos para luchar poniendo en riesgo su propia vida por rescatar a los empleados atrapados. A todos los mexicanos nos dieron una lección de heroísmo. Sin importar el riesgo que corrían, tendieron su mano solidaria a quienes necesitaban su apoyo. Durante la tragedia que dejó 37 trabajadores sin vida y más de 100 lesionados, se pudo observar un cuerpo de rescate unido, que actuó de forma inmediata luchando contra los nervios y riesgos existentes en una explosión para evitar que la tragedia fuera aún mayor. Conmueve el saber que dentro de un espacio había gente laborando, como nosotros laboramos en la universidad, en Protección Civil de la UNAM, y pues eso le mueve a uno cosas, ¿no? A una semana de la tragedia, aún hay cosas pendientes, como encontrar qué fue lo que originó la concentración de gases que derivó en la explosión y si existió negligencia en el asunto. Se agotarán las investigaciones y se informará a la ciudadanía de manera transparente y oportuna. Este es el último homenaje que se realiza para las víctimas que perdieron la vida el 31 de enero en la explosión de la torre de Pemex. Según las autoridades, no descansarán hasta poder detallar con transparencia todo lo que sucedió ese día. Desde la Ciudad de México, Jesús González, KW Noticias. Debido a la situación de violencia que enfrentamos diariamente, ciudadanos mexicanos ya están comenzando a hacer justicia por sus propias manos. Esta es la información. En los últimos días, México se ha visto envuelto en un fenómeno en el que las personas hacen justicia por su propia mano. Y es que ante la ola de violencia que azota al país, a decir de los especialistas, es una medida desesperada. Sin embargo, sí resulta una salida para todos aquellos que sufren los embates de la delincuencia. La solución es que regrese la autoridad al estado de Guerrero, a Ayutla y a los lugares donde han surgido estos grupos paramilitares, para que ellos dejen de existir. Son una señal que debe alertar a las autoridades para cumplir con su deber de proveer seguridad pública y evitar que estas acciones se reproduzcan y se rebase a las instituciones. En voz de los legisladores encargados de hacer las leyes, el horror de la violencia es un tema pendiente y se limitan simplemente a lamentar que hombres y mujeres busquen justicia por sí mismos. Es lamentable que haya ciudadanos que tengan que verse forzados a actuar para defenderse de la delincuencia. El Estado mexicano tiene que hacer su tarea y es su obligación y hay que exigirlo a las autoridades. Pero ¿cuál es el riesgo que ven las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia de seguridad y procuración de justicia? Bueno, que vayamos hacia la condición de Estado fallido. La condición de Estado fallido, como la tuvo Colombia, y cuando pierde su capacidad de castigar a los violentos. Entonces, no hay autoridad, se vuelve un desastre esas ciudades, esos estados y esos países, y hay ingobernabilidad. Ante esta problemática, las autoridades no ven con buenos ojos el surgimiento de estos grupos, ya que aseguran que de igual manera están violando la ley al tomar justicia por su propia mano. Desde la Ciudad de México, Julio César Sánchez, KW Noticias.
Ya que más de la mitad de los inmigrantes de Estados Unidos son mexicanos, el PRD resaltó la importancia de trabajar conjuntamente con el país vecino para lograr una reforma migratoria que vele por los intereses de nuestros paisanos. Veamos la nota. De los 11 millones de migrantes que radican en Estados Unidos, 7 son mexicanos. Así lo aseguró el principal partido de izquierda en México, quien también resaltó la importancia de trabajar conjuntamente con el país vecino para lograr que la reforma migratoria logre velar por los intereses y derechos de los migrantes. Los derechos, todos los derechos de todos quienes residan en Estados Unidos deben ser respetados integralmente. Y por eso resulta sustancial que una reforma que sea completa, que sea integral, respete todos esos derechos. La importancia que tiene que México participe activamente. El PRD también exigió que los migrantes dejen de ser discriminados y tachados como criminales en el territorio americano, ya que aseguraron son personas que huyen de sus países de origen con la finalidad de encontrar una mejor calidad de vida. De origen hispano, latino o mexicano, como se quiera decir, que ese derecho tiene que incluir el derecho a la ciudadanía, que no puede haber en una reforma integral norteamericanos de primera y norteamericanos de segunda. El Partido del Sol Azteca aseguró que la solución al fenómeno de migración en México debe de iniciar desde el gobierno federal y cambiar la situación de pobreza del país. Se exhorta al Ejecutivo Federal de nuestro país para que impulse políticas que promuevan el desarrollo de México, basado en un crecimiento de la economía para cambiar el actual paradigma que solo genera pobreza y exclusión. El Partido de la Revolución Democrática también buscará el apoyo de las demás fuerzas políticas para evitar que se realicen redadas de las patrullas fronterizas mientras se está debatiendo el tema migratorio en el Congreso norteamericano. Desde la Ciudad de México, Paola Mendoza, KW Noticias. Más del 90% de la población en México sufre de algún problema relacionado con la salud bucal. Viridiana Hernández nos explica las consecuencias de este hecho. ¿Sabía usted que no tener hábitos de higiene, cuidados en su boca y dientes puede provocarle enfermedades respiratorias, cardíacas y gastrointestinales? Una cavidad oral contaminada, ya sea por falta de higiene o por padecer alguna enfermedad como caries, genera gérmenes que se expanden por todo el cuerpo, causando diferentes enfermedades. Podemos asegurar que si existe una afección de la cavidad oral, se carece de salud general. La mala técnica de cepillado e higiene, aunado a la falta de prevención, son las causantes de que en México el 90% de la población padezca algún problema bucodental. ¿Se imagina entonces cuántas personas están enfermas de gastritis, colitis o alguna otra enfermedad solo por no cuidar su boca? 9 de cada 10 niños en las escuelas primarias tienen caries dentales y esto obviamente va a tener una repercusión en su salud. Hay mamás que dicen, el niño siempre está enfermo de la garganta o siempre tiene cuadros de diarrea. Pues claro, porque ahí tiene un reservorio que está infectado. Estas cifras dejan en claro que la mayoría de la población no se preocupa por su salud bucal y solo buscan atención al sentir dolor. Por eso es necesario concientizar a la población sobre esta situación desde que son niños, ya que con la edad este problema se agrava, pues los adultos mayores, al ir perdiendo sus piezas dentales, pueden desarrollar hasta cáncer de colon. Lamentablemente hay gente que ya no tiene ni siquiera una sola pieza dental y obviamente esto está causando un problema de salud serio porque se nos están desnutriendo nuestros adultos mayores y hasta desarrollar un cáncer de colon. Ante esto, las autoridades de salud en México construirán la clínica de atención para el adulto mayor, donde se atenderán a los más de 600,000 adultos con problemas dentales, además de realizar campañas de prevención en las escuelas primarias. Desde la Ciudad de México, Viridiana Hernández, KW Noticias. En Estados Unidos, el gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, anunció la prohibición de circular por las carreteras del estado a partir de esta tarde como medida de precaución ante la super tormenta de nieve que está previsto azota el noreste de Estados Unidos esta noche y el día de mañana. La inusual norma hace excepción a los vehículos de emergencia y señala que aquellos a quienes se encuentran en la carretera podrán ser multados. Asimismo, Patrick declaró el estado de emergencia en Massachusetts, medida que también han adoptado los gobernadores de los estados vecinos de Connecticut y Rhode Island. Se espera que la tormenta deje cerca de 60 centímetros de nieve,
especialmente en Nueva Inglaterra, donde se esperan vientos de más de 80 kilómetros por hora. La frase positiva del día de hoy es del escritor Charles Dickens. La caridad comienza en mi casa y la justicia en la puerta siguiente. No te vayas porque en unos instantes más regresamos con toda la información deportiva.